el esfuerzo de síntesis. A todos entramos ahora en el tercer bloque, que tiene mucho que ver con el segundo, se refiere a empleo, y os pregunto qué políticas concretas piensan aplicar para mantener e incrementar el empleo. Iván Ayala, eres el primer. Sí, muchas gracias. Bueno, me encanta la pregunta, la verdad, porque es qué hay que hacer para incrementar el empleo, ¿no? Que muchas veces las preguntas se hacen desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué reforma laboral? ¿Qué tipo de cómo hacer más competitiva? No, ¿qué tenemos que hacer para incrementar el empleo? Que yo creo que es la pregunta fundamental que nos deberíamos hacer, porque en política económica existen diferentes objetivos de política económica y algunos de ellos son incompatibles. Es decir, reducir el déficit a una velocidad muy elevada, como ha hecho el Partido Popular, es incompatible con reducir la tasa de empleo a una velocidad muy elevada. Tienes que elegir. El Partido Popular elige reducir el déficit público de manera muy acelerada, con la consecuencia o con el efecto secundario de que todavía, más de 10 años después de la crisis, tenemos más del doble de la tasa de desempleo que en la zona euro. O tenemos la segunda tasa de desempleo más elevada de la zona euro después de Grecia. Y esto es por la prioridad de políticas económicas que se establece a la hora de gobernar. Y yo creo que esta es una de las variables fundamentales que puede diferenciar los programas económicos. La priorización en términos de creación de empleo o de reducción del déficit. Se pueden compatibilizar, reducir el empleo y reducir el déficit, pero la velocidad a la que se haga cada uno es muy importante. Por tanto, España ahora mismo, en términos de trabajo, tiene, yo creo que tres grandes problemas: el desempleo, los salarios y la productividad. Productividad que no podemos incrementar a no ser que destruyamos empleo. Es decir, España incrementa la productividad, como por ejemplo en el periodo de la recesión económica, gracias a que destruye mucho empleo. Bueno, pues esto es necesario modificarlo y se modifica con el cambio de modelo económico o cambio de modelo productivo. La primera de los ámbitos donde podríamos estar actuando es en una ofensiva contra la precariedad. Básicamente porque no se puede pretender tener un mercado que compita en las cadenas, en la parte alta de las cadenas del valor añadido, con unos salarios que rozan en buena medida el umbral de la pobreza. Antes de que incrementásemos el SMI, efectivamente el salario mínimo rozaba el umbral de la pobreza. No se puede pretender tener un mercado laboral moderno y puntero con ese tipo de salarios. Por tanto, en primer lugar, ofensiva contra la precariedad, ofensiva contra los contratos temporales, de forma que solo pueda haber un tipo de contrato temporal que solo pueda tener como mínimo un mes y como máximo 6 meses, y que las empresas que además abusen de este tipo de contratación temporal tengan un malus en términos de cotizaciones. Bien, esto permite reducir, como decía, la precariedad, pero también incrementar la inspección para que no haya este tipo de abusos. No se puede permitir un país con los falsos autónomos o la tasa de falsos autónomos que tenemos en este país, porque esto, como decía, redunda negativamente en la productividad. Segundo lugar, aparte de la ofensiva contra la precariedad, una ofensiva para reducir la brecha de género. Tenemos una brecha salarial, todo el mundo la conoce con los diferentes indicadores. Necesitamos implementar medidas para reducir esa brecha salarial y para ir, una vez que ya la sociedad ha aceptado que los permisos deben ser iguales e intransferibles, para no penalizar o para que las mujeres no tengan que elegir entre carrera profesional o familia, para eso necesitamos igualar los permisos e incrementarlos a los 24 meses. Y por último, dentro de esta reducción de brecha de género, la reducción de la jornada laboral a los 34 horas. Necesitamos acompañar otra vez, necesitamos que la productividad vuelva a acompañar a los salarios, ¿no? Ese desgaje que se ha producido, y entre otras cosas que el incremento de productividad nos sirva para reducir las jornadas de trabajo, porque a las 5 de la tarde donde tenemos que estar es o bien recogiendo a los niños o bien en el parque con los niños, pero desde luego no haciendo jornadas interminables, porque esto tiene una consecuencia negativa en la productividad. Por tanto, como decía, reducción de jornada laboral para incremento de la productividad. Y bueno, luego en los 2 minutos seguramente que me quedará